Hay cosas, por ejemplo, de mercado, como valoramos mucho más los espacios en la casa, a raíz de que hemos estado en la casa tanto tiempo. Entonces, tal vez a todos nos hemos dado cuenta que nos faltan cosas en la casa, ¿no? Como tal vez partir más y tener dos estudios, o un estudio para una persona y otro para otra persona, o un estudio que sea y no estar en el comedor, en fin, todas esas cosas que, cómo construir unas casas que tengan la posibilidad de ser habitadas en largos plazos, ¿no? Pero sí, es como mirar la bola de cristal y tratar de adivinar no es tan fácil. Yo sospecho que en el grueso, cuando salga el remedio, cuando a más largo plazo salga la vacuna, vamos a estar todos en las mismas, yendo a los mismos rumbeaderos, los que iban a rumbeaderos, y los mismos restaurantes, o viviendo en colectivo, entre otras, pues porque es parte de lo que somos niños y nos gusta asarnos y nos gusta convivir estrechos y nos gusta agruparnos, ¿no? Entonces, y es la naturaleza además del ser humano, no solo por ser latino, sino en general el ser humano y su carácter, digamos, de gregario de vivir en grupos, ¿no? Gracias, Daniel. Entonces, profesor, Laura, Tomás, estudiantes, si ustedes tienen alguna inquietud. Tienen inquietudes, pues podríamos hacerlo nosotros. Si los estudiantes no van a hablar, hacemos una conversación aquí entre profesores con Daniel. Ah, no, pero sí me gustaría que se lance algún estudiante a hacer alguna pregunta, algo, porque es que es interesante intentar. Yo tengo una pregunta. Vale, Andrea. Digamos, ¿cómo llegaste al concepto en el primero de compensar? Porque lo que me causa como curiosidad es todo este tema de los jardines verticales, que uno era de la sabana, otro tropical y eso, entonces, ¿cómo eso se relacionaba con compensar? Entonces, ¿cómo fue la llegada de ese concepto en la arquitectura? Sí, es que lo que pasa, Andrea, es que al final lo que hemos hecho de una forma rampante y fuerte es urbanizar y urbanizar y urbanizar. Pero nos olvidamos, y piensen cada uno en donde están en sus casas, piensen en el terreno donde están, piensen que había en ese terreno antes de que estuvieran sus casas, pero no lo piensen hace 100 años, piénsenlo hace 1000 años, ¿no? Y lo más probable es que lo único que hubiera es una sabana parecida a la sabana que vemos cuando salimos de Bogotá. Entonces, en realidad, lo que es muy interesante cuando uno lo ve así es que nuestros edificios están puestos es en la tierra, o sea, está el globo terráqueo, y aquí en este punto del globo terráqueo le quito un pedazo a esa superficie que pertenece al globo y lo urbanizo, ¿sí? Y esa además ha sido la obra más monumental que ha hecho el ser humano, las ciudades. Pero claro, al final lo que realmente había ahí y lo que pertenecía a ese lugar era el verde. Entonces, digamos que ojalá los proyectos pudieran retomar el verde mucho más de lo que hemos venido haciendo. No es fácil porque es costoso. Es decir, poner un árbol por allá en un piso arriba, hay que hacerle una matera, hay que hacer un sistema de recolección de agua, hay que subir el árbol hasta allá, y además hay que agua y cuidarlo, ¿no? Pero sí, digamos, de alguna manera tenemos la probabilidad, si yo tenía un terreno y le puse 14 veces el terreno encima, pues qué maravilla que por lo menos con esos 14 de alguna manera al menos replique lo que había de origen, ¿no? Y recupere ese verde en metros cuadrados. Así sea un verde medio artificial puesto ahí arriba. Artificial me refiero no a matas plásticas, sino artificiales a que lo hago yo de forma artificiosa, pero con matas reales. Pero sí, qué maravilla que si cogiéramos y dijéramos el ser humano ha construido X cantidad de metros cuadrados, ojalá le devolviéramos todos esos metros cuadrados al planeta Tierra en verde. Y la única forma de hacerlo es con estrategias como estas. Entonces, por eso el insistir en el verde tiene una condición muy, muy sensata. Y además, entre otras, porque finalmente, por más creativos que seamos o capaces, nada de lo que hacemos es tan bello como es una, como yo aquí tengo una ventana hacia allá, aquí veo los árboles y veo la montaña. Entonces finalmente ni siquiera hemos sido capaces de emular eso al 100, mejor dicho. No, y no lo vamos a hacer. Entonces, por eso traemos lo mejor. Si lo mejor que yo tengo es el paisaje, pues traigámoslo y metámoslo en la arquitectura, ¿no? Pero es una buena pregunta, Andrea. Yo tengo
Andrés. Pues, ¿cómo se traduce la continuidad horizontal que tiene un campus de universidad a la verticalidad? ¿Cómo se articulan esos espacios entre sí, esos espacios comunes en el proyecto de la Universidad Central? O sea, Sí, es que mire lo que está pasando y es bien interesante poner en paralelo el campus de la Javeriana. El campus de la Javeriana, como todos los campus universitarios, pasó a ser un campo poco poblado, a ir creciendo en población y a ir creciendo en edificaciones. Y en ese proceso, además de crecer en edificaciones, ha ido creciendo en altura. O sea, las edificaciones recientes, la que nosotros estamos haciendo ahí, que está en construcción, es alta. El edificio de ciencias, el laboratorio de ciencias, de ingeniería, perdón, es un edificio alto. Y los edificios nuevos también son un poco más altos que lo que había. Entonces, ¿qué está pasando? Si usted toma una persona que ha estudiado en la Javeriana hace 30 años, yo no estoy en la Javeriana, por eso no respondo, digamos, a eso, pero sí me acuerdo de haber ido a la Javeriana varias veces en esa época. Lo que uno tenía era una relación casi doméstica, uno caminaba por un sitio donde había muchos árboles y uno veía los edificios de 2, 3 pisos, y hay algunos sectores de la Javeriana que mantienen esa relación. Fíjese lo que ha pasado con el cambio de escala. El cambio de escala lo que ha hecho es que ha, primero que todo, disminuido esa escala. Como hay más estudiantes por ese cambio de escala, entonces además ha disminuido el espacio por metro cuadrado de verde por estudiante. Entonces, claro, ya cuando usted está en ese dilema es un dilema contemporáneo y es un dilema que se llama densidad. Y las ciudades lo que le han apostado es a la densidad. Entonces, dentro de ese dilema de construir con densidad, ¿qué recursos le quedan a usted? Uno de los recursos es decir, oiga, cojamos toda esta torta horizontal y empecemos a hacerle así, ¿no? Y hagamos esto que hemos, tal vez, digamos, si cualquiera de estos campus universitarios estuvieran, yo qué sé, en Tinjacá o estuvieran en una zona rural, pues muy abierto, pero como aquí estamos tan comprimidos así. Entonces yo creo que al final eso es una reflexión de la condición, digamos, de una necesidad y una situación urbana. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usted está así se desplaza horizontal, cuando está así se desplaza vertical. ¿Qué necesita para desplazarse vertical? Escaleras y ascensores. Entonces, lo que uno hizo de alguna manera fue como que tenía esto así, si ponemos el plano así me desplazo vertical, pero pues lo ponemos es así y hay unas conectividades. Entonces lo que uno intenta hacer es que haya unas escaleras que permitan ir subiendo, ir pasando por diferentes espacios con gran diversidad y que usted pueda subir o bajar a través de esa es la estrategia. Y digamos, esas estrategias pues tienen unas condiciones muy difíciles de medir. Vamos a ver con el tiempo realmente cuáles son los espacios más exitosos de ese campus vertical, porque en teoría hay 12 niveles. Vamos a ver de esos 12 niveles cuáles y por qué terminan teniendo más prelación en el uso de estudiantes. Vamos a ver también si tiene que ver con lo que uno le ponga de mobiliario o de verde o cuánto sol reciben. Vamos a ver cómo es el comportamiento por la mañana y por la tarde. O sea, en el fondo ese proyecto es de alguna manera es un laboratorio. O sea, plantear que haya un campus vertical con ese sentido, digamos que es una condición nueva. Y vamos a ver cómo funciona y cómo opera en el tiempo. Y es una prueba, sin duda, pues es una prueba. Pero eso sin duda no es mucho mejor a no generar espacios verdes, ¿no? O sea, porque uno podría decir, uy, no, es que aquí no hay forma y entonces hagamos un edificio ahí para arriba y el espacio verde pues es solo o el espacio abierto solo la plazoleta de ingreso y un jardín que hay atrás y chao. No, aquí finalmente es apostarle a que hay una condición vertical y por lo tanto lo que uno hace es todo lo que uno podría tener en horizontal y idóneamente pues lo pone en vertical. Pero hay que conectarlo bien en la forma como va uno recorriendo, porque sí es importante que yo esté en un piso y pueda bajar al siguiente o pueda subir de una forma muy fluida. Vale, gracias. No, con gusto, Andrés. ¿Alguien? ¿Una otra pregunta, estudiantes? Yo tengo una pregunta. Santiago, prenda la cámara, por favor. Hola. Pasa. Yo tengo una pregunta acerca sobre qué tan difícil fue como el manejo de la tecnología frente a, bueno, localizar un humedal o, bueno, partes muy verdes como evidentemente no tiene vanos ni circulación de aire fluida como para
un buen gestionamiento de toda esta capa vegetal. Sí, digamos que al final lo que uno intenta es emular esas condiciones. Entonces, en el proceso del desarrollo del proyecto, uno trabaja con personas que sí saben del tema. Digamos, aquí tiene que ver mucho el bioclimático, porque finalmente es el que entiende mejor el sol cómo funciona y es el que nos asesora qué tanto debemos abrir o cerrar las fachadas. Y también, por supuesto, tiene que ver digamos, una persona que tenga un conocimiento sobre vegetación. Digamos, pues aquí está Laura Mantilla, que es experta en el tema. Y digamos que sí, ahí puede haber una discusión sobre que el tema es artificioso, pero yo lo que digo es que prefiero un tema artificioso a que no exista. Ese es como mi punto de partida. Y lo que uno tiene que cuidar, mira, ahorita estamos, por ejemplo, en un desafío todavía más complicado, y es estamos intentando poner vegetación en un edificio que por su condición, es un local gigantesco, no tiene forma de que le llegue una luz solar al centro del espacio, y estamos intentando ver cómo desarrollamos unos jardines a través de condiciones totalmente artificiales. Pero nuevamente la respuesta es la misma, y es, prefiero que haya una condición, digamos, tan artificialmente creada, que es un gran esfuerzo. Entonces uno, si uno lo mira por condiciones de esfuerzo, de pronto puede ser muy cuestionable, pero prefiero esa condición a la condición de que no existan y de que finalmente pues vayamos arrasando y construyendo los metros cuadrados que fueron algún día, que pertenecen a la Tierra y que fueron de la Tierra y que tenían exposición solar directa, ¿no? Entonces sí, hay que generar toda la condición técnica artificial, ya sea con materas, con riego, bueno, con todo lo que se necesita para lograr hacerlo. Y habrá personas que eso les parezca terrorífico, en el sentido de que es un artificio, pero por otro lado creo que finalmente es un poco la vida contemporánea. La vida contemporánea está llena de artificios en todo, en la forma como habitamos. Este aparato es un artificio, pues nos domina, ¿no? Y entonces, al final, digamos, es cómo pertenecemos a esta época y cómo a través de la arquitectura logramos por lo menos intentar acercarse un poquito a unas condiciones en las cuales habitemos más cerca del paisaje. A mí me encanta la idea esa de cuando usted está, por ejemplo, en un edificio en altura, usted ve la ciudad y ve el paisaje de la ciudad y las montañas y los árboles. Me encanta el cercano, y entonces el hecho de que usted tenga un pequeño balcón de 50 centímetros y ahí pueda poner una mata, le cambia toda su condición de habitar con respecto a esa sensibilidad del paisaje, y usted echarle agua a la mata y ver que crece o ver que se le muere, o que es, a entender que es periódica, a entender que tiene ciclos, y todo eso es maravilloso. Pero sí, hay que hacer mejor dicho, hay que hacer un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo lo hacemos en todo, lo hacemos en la estructura, lo hacemos en las partes técnicas, o sea, toda la complejidad que tiene edificar un edificio tiene una condición de especialistas, por eso trabaja uno de manera tan interdisciplinar, y es porque al final, solo a través de esa sumatoria de muchas personas con conocimientos específicos, logra uno sacar estos proyectos adelante de manera razonable. Entonces, lo que uno tiene que saber es trabajar en equipos, pues, porque ahí todo el mundo aporta de una manera valiosa. Vale, muchas gracias. No, Santiago, con gusto. ¿Alguien tiene otra duda? No se preocupe, Daniel, que así son las clases con nosotros. Presencial o virtual es la misma vaina. Yo tengo otra pregunta. Dele, Andrés, a la cámara. Voy. Ok. ¿Cómo han manejado en la cuarentena como el trabajo en equipo en la oficina? O sea, ¿cómo se coordinan? ¿Qué estrategias como que han creado para que funcione? Vea, hay un tema que es una suerte enorme, y es que finalmente eso que hacemos nosotros se puede hacer en cualquier lado. Y esto pues lo que ha hecho es demostrarlo. Entonces finalmente hay ciertos oficios que al final trabajar de forma remota no tienen mayor problema, y es el de nosotros justo. Sí tiene mayor esfuerzo, pero no tiene mayor problema. Diferente pues al obrero de la construcción al que va a la obra. Ese o está allá, y si no puede estar, pues ni modo, ¿no? Entonces digamos que hemos sido muy afortunados los arquitectos diseñadores, porque al final todo lo que hacemos lo podemos hacer desde la casa y lo podemos hacer a través de reuniones como estas. Y entonces, pues digamos que lo que hace uno es pasársela pegado al computador haciendo esto, y es hablando con la gente. El trabajo
me lo mandan a mí, yo en el iPad hago rayones sobre los planos que me mandan, devuelvo los planos, hacemos reuniones, nos reunimos con el cliente. Digamos que es un poco más, es menos ágil, es más fácil cuando usted está al frente y usted puede coger el papel y rayarlo, y además es más fácil en el sentido que usted está sintiendo lo que la persona está leyendo al frente de lo que usted está diciendo, etcétera. Pero digamos que esta labor que hacemos es una labor relativamente fácil de hacer a distancia. Entonces, pues eso ha permitido que no paremos. Nosotros hemos seguido trabajando de una forma muy similar. Digamos que sí, hay toda una carga ahorita que todavía no hemos podido medir en todo el mundo y aplica a todos, y es la carga psicológica del encierro y que tanto unas personas están súper deseosas de salir, apenas digan que podemos salir, en fin. Pero digamos que para el oficio como tal de lo que hacemos no es tan difícil. Para el oficio de educar sí me parece más difícil. Digamos que yo por suerte yo iba a estar dando clases en la Cooper Union en Nueva York, y una semana antes de tomar el avión pasó el cierre, y entonces pues al final no fui y fue que además se canceló el curso. O sea, era un curso que yo dictaba medio taller, la persona que venía dictando la primera parte del taller siguió, y yo finalmente no hice el taller. Pero me siento muy aliviado de no tener que dar clases con este medio, porque eso me parece un desafío dificilísimo. Me da la impresión de que le toca a uno reformatearse, pero claro, uno se reformatea con tiempo, pero no cuando uno tiene todo armado, le toca como seguir con lo que ya venía, porque sí requiere de otra metodología. Y parte de lo que nos está pasando en esta reunión, que uno quisiera que la gente interactuara más, tiene que ver un poco pues con la misma complejidad de esta tecnología. Le toca a uno recurrir a otras cosas. Yo insisto en que tiene que ser uno más breve. Yo creo que eso es bueno. Nosotros los latinos nos encanta ser súper extensos. En estas cosas tiene que ser uno mucho más breve, mucho más puntual. Pero por otro lado tiene unos privilegios increíbles. La mitad se tienen la pantalla apagada, estar allá acostados en un sofá, unos ya se echaron una siesta. En fin, hay unas condiciones de confort que son deliciosas, o sea, ¿no? Y están bien. A mí no me parece nada mal, me ha hecho chéverísimo dar una clase con todo el mundo acostado en un sofá, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Absolutamente maravillosa. Entonces, uno sí tiene que hacer un esfuerzo enorme por entender los medios y tratar de con los medios reformatear las cosas. Lo que pasa es que para ustedes estudiantes, y pues seguramente ustedes serán críticos, y yo debo dejarse un poco de que la calidad de la educación a distancia no es la misma, pero sí lo que entiendo es que nos tocó improvisar, porque a nadie nos avisaron. Pues, no. Y entonces, en ese sentido, este pedazo de semestre que les tocó así, pues es una contingencia, estamos todos viviendo una contingencia, o sea, es un semestre de guerra, digamos. El próximo semestre seguramente el plan es diferente, porque todos los que ya dieron clases van a haber aprendido qué cosas les funcionan, qué cosas no les funcionan, si se mueven manejar grupos, hasta qué tamaño se manejan los grupos. Yo creo que en general tienen que ser grupos posiblemente pequeños, porque pues uno con un grupo pequeño puede interactuar un poco más. Posiblemente las estrategias de los recursos tienen que cambiar un poco, en fin. Y la otra cosa es que es cierto que yo creo que tiene que ver, si ustedes estaban pagando por X horas presenciales con los profes, yo pensaría que esas horas tienen que ser menores y tiene que haber mucho más trabajo personal. O sea, tiene que haber mucho más una posición autodidacta y una posición más proactiva y más autodidacta por la condición, digamos, de los sistemas que nos toca usar, ¿no? Y fíjense que el otro semestre va a ser una situación rara, porque lo que hemos oído, yo estoy hablando de lo que oí de la Universidad de los Andes, donde tampoco voy a estar de profesor, pero lo que he oído es que básicamente ellos están con la idea de tener parte presencial y parte a distancia, porque como solo se puede usar lo que solo pueden ocupar como hasta el 40% de los salones, algo así, por la interdistancia entre la gente y todo. Entonces no sé muy bien cómo va a ser como una situación posiblemente mixta, o inclusive pues toda remota, lo cual es mejor dicho, si bien estos meses nos tocó improvisar, nos tienen que servir de aprendizaje pues para poder hacer la segunda etapa mucho más medida con respecto a los recursos, ¿no? Y en ese sentido yo me devuelvo es como a la época, ¿no? O sea, imaginemos que estuviéramos estudiando arquitectura en 1950, ¿no?
no teníamos computadores, hacíamos todo de otra forma, pues, porque eran otros recursos. Entonces es eso, es un tema como de recursos disponibles, ¿no? Ok. Daniel, una pregunta. En sus obras últimamente, digamos, se está haciendo un esfuerzo como por ensayar con otro tipo de estructuras que no, digamos, siguen los parámetros convencionales. Y algunas de ellas usan estructura, usted está usando estructura metálica en otras y en otras estas estructuras de concreto. Digamos, ¿cuáles son las ventajas que tiene este tipo de sistemas, digamos, no convencionales con respecto al pórtico normal o a todo esto? ¿O por qué surgió en su oficina, digamos, el interés de empezar a trabajar como con estructuras diferentes y hacer ensayos estructurales, digamos, atípicos para lo que normalmente estábamos acostumbrados en nuestro medio, no digo en otros medios o en otras circunstancias? Sí, vea, esto surge, en realidad es que, y seguramente en internet creo que hay varias charlas donde doy la charla completa sobre los parámetros de trabajo de la oficina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno está encontrando con ciertos temas en los cuales uno tiene afinidad y entonces empieza a trabajar sobre esos temas, ¿no? O porque le gusta más o porque se topó con algo que le interesó, en fin. Entonces, uno de los temas, y este de la estructura, tiene que ver sobre todo con la norma NSR. En Colombia, en el año 2010, que creo que por eso es que se llama NSR 10, salió la normativa antisísmica. Esta normativa, pues básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Edificios de pórticos, cuando usted puede hacer una estructura, la reflexión era la siguiente, porque además a mí me sorprendió comparado con otros países. La reflexión era, como usamos materiales tan pesados en las fachadas, tratemos de que los edificios no se muevan. Entonces, en lugar de hacer un edificio que sea flexible a un sismo, que pueda moverse así, ojo, hágalo que no se mueva, que el sismo le golpee, pero que no se mueva. ¿Por qué? Porque si el edificio no se mueve, no se caen los muros de ladrillo que tiene. O sea, la principal razón fue, sobre todo, la cantidad de ladrillo que usamos en las edificaciones. Entonces, eso lo que hizo fue que teníamos aprendido con respecto a hacer columnas y hacer placas, lo que terminó fue obligado a que lo volviéramos pantallas. Entonces las columnas se volvieron columnotas y además entre las columnas tenemos que colocar pantallas y cerrar entonces una vaina cerrada así, y entonces eso hace que un edificio no se mueva. Entonces realmente a raíz de eso fue que surgió la pregunta, oiga, ¿cómo más hacemos para que un edificio no se mueva? Y yo entiendo que la norma esté diseñada pensando en lo que todos entendemos que son vigas y columnas. Pero si uno quiere que una columna no se mueva tanto en el sentido horizontal, pues también la geometría ayuda. Y de ahí es que nos hemos ido como a explorar diferentes opciones. Entonces, la primera que hicimos fue, tal vez con el Colegio Nogales, que hicimos una cosa que llamaba la auditeria, que eran unas columnas en L. Eso está por aquí en la página web. Si quiero les comparto otra vez y les muestro que fue el primer experimento que hicimos de eso, y es de esa época, porque era justo, a ver, vámonos aquí, proyectos, entonces, al final es que